Muy buenas noches. Vamos a empezar la primera sesión del presente curso académico del Club de la Constitución. Vamos a empezar sin más dilación. Excelentísimo señor magistrado del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor teniente fiscal, señor vicepresidente del Club de la Constitución, señor vocal de Relaciones Institucionales del Club, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, excelentísima señora fiscal superior de Andalucía, excelentísimo señor presidente de la Audiencia Provincial, excelentísimos señores generales jefes del MADOC, ilustrísimas concejales, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, queridos socios, miembros de Junta Directiva, queridos colegiales, señoras y señores. Por noveno año consecutivo, desde que se iniciaron las primeras conferencias en una pequeña sala del Hotel Trip en la carrera de las Angustias, el Club de la Constitución inaugura su actividad para el presente curso académico. En este tiempo, en estos años, la política española nos ha dado muchos motivos para organizar nuestras conferencias, tertulias y actos conmemorativos. Pero, creo no equivocarme, nunca podríamos llegar a pensar que este foro de libre pensamiento, cuyo principal objetivo es la discusión, el debate y la difusión de los valores expresados en la Constitución de 1978, iba a ser al menos necesario y cuando menos también oportuno, consecuencia del desafío independentista propiciado por el anterior Ejecutivo de la Generalidad, que no gobierno, o al menos no buen gobierno de la Generalidad. Pues un buen gobierno tiene la misión prioritaria, independientemente de su intención política, que por supuesto cuenta, es importante y determinará el cómo de crear un sistema que le garantice a largo plazo a quienes viven en la patria una adecuada calidad de vida en la cual se les asegure a estos el acceso a la salud, a la educación libre, al crédito, a la propiedad, a la vivienda y a una pensión cuando hayan culminado su tiempo de actividad laboral. Vivir, en definitiva, en un Estado de Derecho y en un régimen de libertades. Este no ha sido en ningún momento el objetivo del anterior Ejecutivo catalán, hoy sin funciones y alguno de sus miembros legalmente en prisión. Y su principal actor, fugado, inmerso en un mundo irreal, actuando de manera torticera, a modo de enfermo imaginario, en su caso de político imaginario, con un vergonzoso desconocimiento del Estado de Derecho de la Unión, al que nos atenemos porque así lo hemos querido los ciudadanos europeos que en él participamos. Pero esta situación crítica es una oportunidad para reflexionar y mejorar lo mejorable y mantener lo correcto y certero de nuestra Constitución. Serenamente, sin prisa. Creemos que no hay que reformar por reformar o reformar por miedo, nada más inútil e innecesario. El pasado curso académico iniciamos nuestra andadura con la conferencia del excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata, magistrado del Tribunal Supremo. Posteriormente organizamos una mesa redonda sobre la situación de la sanidad granadina con todos sus protagonistas, el presidente del Colegio de Médicos, directores médicos y gerentes de los hospitales implicados, el entonces presidente del Consejo Social del Ayuntamiento de Granada, nuestro amigo y vocal de nuestra Junta Directiva, don Francisco Martín Recuerda, representante de la Real Academia de Medicina y el propio impulsor de la movilización ciudadana, el doctor Candel. Hemos tenido a conferenciantes como don Inocencio Arias y don Ángel Expósito. Se celebró una mesa redonda con el título «La Constitución de 1978, ¿qué reformas son necesarias?», en la que participaron doña Elisa Pérez Vera, quien fuera magistrada del Tribunal Constitucional, y los catedráticos don José Antonio Montilla y don Jorge Lozano Miralles, de las universidades de Granada y de Jaén, respectivamente. Hemos iniciado con sencillez y cercanía nuestra expansión, presentando al club en nuestra ciudad hermana de Motril, con una mesa redonda y una conferencia a cargo del que fue secretario de Estado del Ministerio del Interior, don Francisco Martínez Vázquez, mesa que estuvo presidida por don Francisco Fuentes, actual subdelegado del Gobierno en Granada.
acudimos a la presentación oficial en Madrid del Foro de Sociedad Civil que ha propiciado el despertar de la Cataluña constitucionalista, me refiero a Sociedad Civil Catalana, invitados por su presidente, don Mariano Gomá. Propiciamos la presentación del libro Dejemos de perder el tiempo, los beneficios de la optimización de los horarios, escrito por don Ignacio Buqueras Ibac y don Jorge Cájigas Villalba, figuras relevantes de la sociedad civil a nivel nacional. Y finalizamos el año con la conferencia del excelentísimo señor alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre. Estoy seguro que algunos de mis amigos de la Junta Directiva y del club piensan que me he olvidado de más actos. No es así. He querido dejarlos para el final, pues lo considero como algo muy especial entre las actividades del pasado curso académico. En primer lugar, tuvimos la satisfacción, con motivo del acto de conmemoración del aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, de homenajear a la institución judicial, nombrando socio de honor al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, homenaje reflejado en la persona de su presidente, don Lorenzo del Río. Y, en segundo lugar, tuvimos igualmente el honor de ser recibidos por la señora presidenta del Congreso de los Diputados, doña Ana Pastor, a quien explicamos los objetivos y actividades de nuestro club. Creo que, siendo como somos, constitucionalistas y defensores del Estado de Derecho, democrático y plural, no cabe mejor forma de expresarlo que con aquella visita oficial al inicio y una entrañable recepción al final en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Por cierto, casualidad que hoy inauguramos igualmente nuestro curso o nuestro año académico, si no en la carrera, sí en la calle de San Jerónimo, ubicación de este colegio mayor y vertebradora de la actividad universitaria en Granada durante muchos años, antes de la expansión de la universidad a otras zonas de la ciudad. Quiero rendir un sentido recuerdo al fiscal general del Estado, don José Manuel Maza, quien en el desarrollo de su labor ha demostrado que el Estado de Derecho es garante de la libertad y respeto al ordenamiento constitucional y está por encima de los intereses políticos más espurios. No debo terminar sin expresar mi agradecimiento a don Antonio Narváez, a quien presentará a continuación don Rogelio Muñoz Oya, por haber aceptado inaugurar con su conferencia magistral nuestras actividades, a don José Luis Pérez Serrabona por acogernos en su casa, a los compañeros de la Junta Directiva por el trabajo incesante durante todo el año para que salgan adelante nuestros proyectos, que compartimos con todos ustedes, a nuestros socios por su apoyo y, por supuesto, a todos los amigos que están hoy aquí y que nos acompañan fielmente desde hace mucho tiempo y con los que estamos entrañablemente endeudados y agradecidos. A todos, muchas gracias y bienvenidos al Club de la Constitución en el curso académico 2017-2018. Gracias. A continuación, tiene la palabra don Rogelio Muñoz Oya, que va a presentar al conferenciante de hoy, el excelentísimo señor don Antonio Narváez. Querido presidente, buenas tardes. Querido Antonio, me uno a las palabras de agradecimiento del presidente del Club de la Constitución y te doy en nombre del Club de la Constitución la bienvenida a este salón de plenos del Real Colegio de San Bartolomé y Santiago. Don Antonio nos va a hablar hoy sobre uno de los problemas quizás más fundamentales que tiene el Estado constitucional actual desde que se instauró en la Constitución de 1978, con una conferencia que lleva por título El problema catalán, perspectiva constitucional. Antonio Narváez Rodríguez nace en Badajoz, obtiene la licenciatura y el doctorado en Derecho en los años 1980 y 2010 por la Universidad de Extremadura. Ingresa en 1982 en la Escuela Judicial como número 1 de la 28 promoción de la misma, optando por la carrera fiscal. Desde 1982 a 1987 ejerce la función de fiscal en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba. Durante los 10 años siguientes, 1987-1997, accede a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Provincial
de Teruel, y desde 1997 hasta 2007, otra década, actúa como fiscal ante el Tribunal Constitucional. En el año 2007 y hasta mayo de 2013 ejerce la función de fiscal de sala jefe de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, y en mayo de 2013 hasta julio de 2014 es nombrado teniente fiscal del Tribunal Supremo, cargo desde el que accede al magistrado del Tribunal Constitucional en julio del año 2014, cargo que desempeña en la actualidad. En su largo haber jurídico tiene un sinfín de conferencias, de libros de distinta índole en el campo jurídico, entre los que destacan El jurado en España, nota a la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, publicado en la editorial Comares en el año 1995, coautor de la obra El Manual de Jurado bajo la dirección del excelentísimo señor don José Antonio Martín Pallín, magistrado de sala de segunda del Tribunal Supremo, publicado en 1996, o coautor de la obra Delitos e Informática, algunos aspectos, publicado en la Universidad de Deusto en el año 2007. Desde 1996 hasta el año 2007, ha participado en diferentes proyectos de cooperación judicial en el seno de Naciones Unidas y en la Unión Europea en materia de formación de jueces y fiscales tanto en América Latina como en Europa, y ha actuado en el año 2003 como experto representante de España en el programa de elaboración de una Carta de Derechos del Detenido e Imputado de los Estados miembros de la Unión Europea. Posee una larga experiencia docente igualmente como profesor del Centro de Estudios Jurídicos, concretamente en las áreas de Derecho Procesal Penal, Procesal Constitucional y Contencioso Administrativo, y ponente en la Escuela Judicial en los cursos de formación inicial de jueces en el Seminario de Criminalística, especialidad concreta de técnicas de investigación de pruebas biológicas y ADN. En definitiva, como pueden observar, un gran jurista que se enfrenta esta noche a uno, como su propia conferencia lo denomina, el problema catalán, como digo, a uno de los desafíos más importantes que tiene en la actualidad el Estado constitucional que nace en 1978. Antonio, tienes la palabra. Buenas tardes. Ante todo, mi saludo para el señor presidente del Club de la Constitución, al que le agradezco muy sinceramente poder estar y compartir con ustedes esta tarde, porque venir a las 7:30 de la tarde aquí un miércoles, cuando hay Champions, pues es todo un mérito. También agradecer a Rogelio Muñoz pues las agradabilísimas palabras que ha tenido de presentación, al director del Colegio San Bartolomé y también al miembro de la Comisión Ejecutiva y, por supuesto, a las excelentísimas e ilustrísimas autoridades que me acompañan, el excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a la fiscal superior y al resto de dignísimas autoridades, como a todos ustedes. Para mí es un verdadero placer estar aquí, compartir con ustedes lo que va a ser una simple charla, yo creo que no adquiere la categoría de conferencia, sobre un problema que yo creo que es un problema de actualidad. Permítanme que me agregue como primeras palabras a mi hondo reconocimiento a la figura de don José Manuel Maza Martín, no solo como fiscal, sino como jurista y como español, en la medida en que su postura ejemplar, su iniciativa ejemplar, precisamente en este tema, en un tema como era el tema de la iniciativa judicial y del ejercicio de la acción pública, de la acción penal ante el Tribunal Supremo, ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues yo creo que en este momento, sobre todo a todos los que somos demócratas y todos los que creemos en el Estado de Derecho, su postura fue realmente ejemplar y, por tanto, creo que mis primeras palabras tienen que ser de hondo reconocimiento a la labor que hizo el fiscal general, don José Manuel Maza, recientemente fallecido y tristemente fallecido. Bueno, sin más, voy a tratar de exponer
hasta los límites que me permite pues la condición y el cargo que ostento, que es el de magistrado del Tribunal Constitucional, y por tanto tampoco puedo excederme más allá del ámbito de lo que es estrictamente jurídico. Yo les voy a decir que la exposición va a estructurarse en 3 grandes apartados. El primero, que son unas consideraciones generales preliminares, que están muy conectadas con lo que es la dogmática del derecho constitucional y de un Estado de Derecho. En segundo lugar, analizar un poco cuál ha sido el planteamiento, sobre todo de la perspectiva constitucional, desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, en relación con esta problemática, la problemática de Cataluña, y finalmente algunas puntualizaciones, lógicamente con la prudencia que tiene que tener todo jurista y más en la situación en la que yo me encuentro, en relación con una perspectiva de solución a este problema. Sin duda, como consideración preliminar, a veces se habla de la dicotomía política-derecho, como si fueran 2 conceptos antitéticos, cuando en realidad son 2 conceptos complementarios. La política no es más que la disciplina que sirve para tomar determinadas iniciativas en orden a detectar cuáles son los problemas de interés general que subyacen en una comunidad y tratar de resolver esos problemas de alcance general. Esa es la política. Por tanto, la política fundamentalmente se orienta hacia la iniciativa en función de la delimitación de cuáles son los problemas y, lógicamente, la determinación de cuáles son esas posibles soluciones. Y el instrumento a través del cual se tiene que servir la política para llevar a cabo esas iniciativas es el derecho. El derecho lo que proporciona fundamentalmente, la ley lo que proporciona es seguridad jurídica a todos los ciudadanos, la previsibilidad y la claridad de una norma es lo que permite determinar al ciudadano a cumplir con los deberes que le incumben y también, lógicamente, a ejercitar sus derechos, aporta racionalidad y aporta proporcionalidad. Por tanto, los conceptos de política y derecho son 2 conceptos que son claramente complementarios. Uno es, el principal, pero el otro es instrumento fundamental. En cualquier Estado de Derecho, hay una serie de principios básicos como son el respeto a la ley, el respeto al principio democrático y, finalmente, el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Cualquier Estado de Derecho, cualquier sociedad democrática se tiene que fundamentar siempre en esos 3 pilares: el respeto a la ley, el respeto a la democracia, al principio democrático y, finalmente, el respeto a los derechos individuales y a las libertades colectivas de cada uno de los ciudadanos. Solo desde esta perspectiva es desde la que podemos enfocar y determinar el problema catalán. Realmente, desde la Constitución de 1978, yo diría que desde la Segunda Guerra Mundial, en ningún país civilizado de la Unión Europea se ha planteado un problema como el que se ha planteado en España, dejando al margen, lógicamente, toda la problemática que tuvo la desintegración de la República Federativa de Yugoslavia y la guerra ulterior de los Balcanes. En ningún Estado democrático, no solo ya de la Unión Europea actual, sino desde la Constitución de la Comunidad Económica Europea, allá por el año 1957, por tanto, desde la Segunda Guerra Mundial, ningún Estado, ni en el seno de ninguno de los Estados, a pesar de que ha habido algún tipo de iniciativas, ha llegado a esta quiebra de lo que ha sido el Estado de Derecho. Por tanto, España, desde nuestra Constitución, se ha enfrentado a la crisis más grave que ha tenido cualquier Estado democrático de derecho, como digo, en los últimos años. Fundamentalmente porque se trató de una decisión política de carácter unilateral, al margen de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, en la que primó fundamentalmente la política sobre el derecho. Y cuando prima la política y prescinde, más que, colocarse en un ámbito de superioridad, cuando prescinde totalmente del derecho, estamos ante
algo que desde luego no es un Estado democrático. Por tanto, cuando un determinado poder ejecutivo, partiendo de la legitimación democrática que proporciona el propio contexto jurídico en el que se desenvuelve, es decir, la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña reformado en el año 2006, y partiendo de esa legitimidad democrática, lo que hace es adoptar determinadas iniciativas que prescinden totalmente de lo que es ese marco constitucional y ese Estado de Derecho, podemos decir que es todo menos democracia. Por tanto, la democracia se sustenta, como digo, en uno de los pilares básicos, que es el respeto a la ley. La ley es la única que garantiza y ampara, con criterios de seguridad, el ejercicio de los derechos. El denominado proceso catalán en realidad ha estado gestándose no de una manera repentina, sino a lo largo de años atrás. Fundamentalmente, o al menos así lo sitúan, se sitúa fundamentalmente en los tratadistas y en los comentaristas, se origina esencialmente a partir de una sentencia que no fue una sentencia afortunada del Tribunal Constitucional, que fue la sentencia 31/2010, que fue una sentencia que fue objeto de importantes críticas por parte de la doctrina constitucionalista, fundamentalmente porque no satisfizo a nadie. Es decir, ni satisfizo a los que de alguna manera veían en el Estatuto del año 2006 de Cataluña un avance en la consolidación de lo que ellos consideraban como una forma de autogobierno. No lo satisfizo porque, lógicamente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales determinados preceptos que claramente desbordaban el ámbito de la delimitación de las competencias que la propia Constitución, en los artículos 148 y 149, atribuían a una comunidad autónoma, y tampoco satisfizo a aquellos que, de alguna manera, promovieron el recurso y, sobre todo, aquellos sectores doctrinales que apoyaban la entidad de ese recurso, en la medida en que hubo numerosos preceptos que salvaron la constitucionalidad con una interpretación conforme ciertamente dificultosa. Y, de hecho, no vulnero en este caso el secreto de las deliberaciones del tribunal, de hecho nos ha generado muchísimos problemas a la hora de afrontar determinados recursos, tanto del Estado contra la comunidad autónoma como viceversa, conflictos de competencia en los que determinados postulados doctrinales que se sustentaron en aquella sentencia pues son muy difíciles de compatibilizar con el régimen de distribución de competencias que establece nuestra Constitución. Pues bien, a partir de esa sentencia, claramente, yo llevo 3 años y medio en el Tribunal Constitucional, pero con anterioridad, claramente, si se sigue la evolución del sistema de recursos que se han interpuesto por uno y otro lado, tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma de Cataluña, claramente, ha ido increciendo el nivel, de alguna manera, de apartamiento de lo que era el régimen general de distribución de competencias. Es decir, ha habido determinadas disposiciones con rango de ley que han sido anuladas, que han tenido que ser anuladas por el Tribunal Constitucional en relación con determinadas estructuras, lo que se denominaba en el argot político catalán estructuras de Estado, que en realidad no eran otra cosa que el diseño de una serie de organismos, a veces consultivos, y otras veces de carácter claramente institucional, como era, por ejemplo, la posibilidad de crear una agencia tributaria propia o incluso un organismo de gestión de las prestaciones sociales, equivalente a la Tesorería General de la Seguridad Social, amén de otra serie de órganos, como por ejemplo el que tengo aquí apuntado, el Consejo Asesor para la Transición Nacional, que empezaron de alguna manera a gestar una evolución progresiva
hasta el punto de llegar, digamos, a las elecciones de septiembre del año 2015, en la que claramente aquella evolución toma un curso acelerado hasta el punto de llegar al momento actual, es decir, al momento actual en el que fundamentalmente hay dos leyes, que son la Ley 19 y la Ley 20 del año 2017, que lo que hacen es aprobar la posibilidad de convocatoria de un referéndum, y una segunda ley que era una especie de constitución provisional que veremos muy someramente en la segunda de las partes. Por tanto, desde el punto de vista de las consideraciones generales, lo que podemos decir es que ha habido un proceso evolutivo, que no ha sido un proceso instantáneo, no ha sido un proceso que se haya generado, se haya gestado en los últimos meses, sino que ha venido evolucionando aproximadamente desde el año 2010, que tuvo, digamos, un momento importante en el intermedio, que fue en el año 2014, cuando se hizo una consulta que ni siquiera era vinculante, sino que era una consulta no referendaria, apoyada en una ley que había sido anulada por el Tribunal Constitucional también, que fue el famoso consulta o referéndum, pseudo-referéndum de noviembre del año 2014, y finalmente pues la última etapa del proceso, que tiene lugar sobre todo, como les digo, a partir de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre del año 2015, en la que ya de una manera mucho más manifiesta, de una manera mucho más clara, pues lo que se hace es, en primer lugar, establecer unos pilares, unos presupuestos de constitución de lo que se entendía en el ámbito del soberanismo como estructuras de Estado. Bien, esta, digamos, es un poco la evolución y el preámbulo para entender, digamos, cuál ha sido la posición de las instituciones del Estado en relación, como les digo, con este problema, con esta crisis grave que ha afectado, se ha calificado de desafío, realmente es un verdadero desafío, es un golpe de Estado encubierto, mucho más grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en el año 1981, en la medida en que ahí no estaba en cuestión algo tan esencial como es el principio de soberanía y, sobre todo, el principio de la unidad de España dentro de su diversidad. Bien, una última consideración de carácter general, antes de analizar un poco desde una perspectiva, voy a tratar, en la medida en que el auditorio no es estrictamente jurídico, pues voy a tratar de explicarlo con palabras mucho más, digamos, más cercanas al conocimiento general, ¿no? Pero sepan ustedes que una constitución, cualquier constitución, escrita o incluso oral, como pueda ser la Constitución inglesa, no es solo un conjunto de normas jurídicas que rigen los destinos de una comunidad, sino también es un marco de convivencia, en la medida en que la Constitución no solo establece las estructuras más importantes de un Estado, lo que se denomina por los constitucionalistas la parte orgánica, sino lo que es más importante desde la perspectiva del ciudadano, que es la efectividad de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Por tanto, una Constitución no es solo, como les digo, un conjunto de normas o la plasmación de una determinada voluntad, la voluntad del poder constituyente, sino que además es el marco de convivencia que garantiza la estabilidad, que garantiza la seguridad jurídica, que garantiza de alguna manera la efectividad de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos y cada uno de los ciudadanos. Y otro concepto que entiendo que es muy importante para comprender un poco qué es lo que han hecho realmente en Cataluña, qué es lo que han hecho los poderes constituidos en Cataluña, los poderes inicialmente legitimados por la Constitución, para apartarse totalmente del marco del Estado de Derecho. En derecho constitucional hay dos conceptos que son totalmente distintos.
Uno es lo que se llama el poder constituyente. El poder constituyente no es más que aquella manifestación del poder legitimado democráticamente que tiene en sus manos la posibilidad de elaborar, previo proceso, una Constitución. Fue poder constituyente las Cortes del año 1978, las elecciones que hubo el 15 de junio del año 1977, a través de la Ley de Reforma Política, en la que las antiguas Cortes franquistas, como se ha dicho muy gráficamente, se hicieron el harakiri, y dieron paso a unas Cortes elegidas democráticamente que se erigieron en poder constituyente legitimados por la voluntad popular. Y ese poder constituyente elaboró una Constitución, que fue la de 1978, votada en referéndum y ratificada el 27 de diciembre del año 78. Eso es un poder constituyente. Y por el contrario, distinto del poder constituyente, es lo que se denomina en doctrina constitucional el poder constituido. El poder constituido no es más que aquel poder que tiene su legitimidad en la Constitución y que, haciendo uso de aquellas facultades o funciones que le habilita la Constitución, puede ejercitar en distintas facetas ese poder. Uno de los poderes constituidos son las Cortes Generales en la actual configuración de nuestra Constitución y otro, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, el Parlamento de catalán o de Cataluña o el Parlamento andaluz o la Junta de Andalucía o el Govern catalán. Por tanto, estos son poderes constituidos, son poderes que al amparo de la Constitución pueden ejercer sus iniciativas, pero siempre dentro del marco constitucional. Bien, pues sobre esta base es sobre la que hay que analizar toda la doctrina que se ha elaborado por el Tribunal Constitucional en relación con el denominado desafío catalán. El Tribunal Constitucional ha dicho, sobre todo en fechas mucho más recientes, por ejemplo, a partir sobre todo del año 2014, la sentencia 42 del 2014, que la Constitución española tiene una ventaja sobre otras muchas constituciones. Miren ustedes, la Constitución española se inspira básicamente en dos constituciones. Una es la Ley Fundamental de Bonn del año 1949 y otra es la Constitución italiana anterior a la Ley Fundamental de Bonn, que es del año 1947. Estas dos constituciones no permiten una reforma total de la Constitución como sí lo permite la Constitución española. Es decir, la Constitución española se inspira en estas dos constituciones, pero a diferencia de la Constitución alemana o de la Constitución italiana, que son, como digo, los dos precedentes básicos, pues permite la reforma total. Y hay un segundo concepto que permite establecer una clara distinción entre lo que es la Constitución española y las otras constituciones. Y es el concepto que se ha denominado por la doctrina constitucionalista de democracia militante. El concepto de democracia militante es un concepto que se acuñó en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003, la 48 del 2003, que en relación con la ilegalización del partido Batasuna, pues lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que cualquier idea es posible defenderla en nuestro país. Por tanto, la libertad de expresión y la libertad de información, libertades que vienen recogidas en el artículo 20 de la Constitución, habilitan a cualquier ciudadano para que incluso desde posiciones totalmente contrarias, defendiendo posiciones independentistas o totalmente contrarias a la Constitución, quede legitimada esa iniciativa siempre que se utilicen los cauces legalmente establecidos y que marca la propia Constitución. Es decir, lo que la Constitución viene a decir es, oiga, si usted responde a unos principios democráticos y los principios democráticos son la posibilidad de defender ideas dentro de la Constitución, en principio está usted habilitado. Y esto frente a otras constituciones, por ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn del año 49 y el Tribunal Federal de Karlsruhe claramente ilegalizó en los años 60 tres partidos que eran neonazis,
y otro comunista, esencialmente porque su planteamiento estatutario, es decir, en los propios estatutos del partido, lo que defendían era la desintegración de la República Federal de Alemania. Y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales esos partidos, declaró ilegales esos partidos, precisamente porque defendían determinados planteamientos militantes en favor de la independencia. Esta es, digamos, una de las grandes diferencias que permiten decir que la Constitución española, en materia de efectividad de derechos fundamentales y de libertades públicas, es de las más garantistas que hay en Europa. Por supuesto, incluso en este aspecto, por encima de constituciones de nuestro entorno, como la Constitución francesa del año 58 o la Constitución incluso portuguesa del año 76. Por tanto, es una Constitución eminentemente garantista. ¿Por qué les digo a ustedes esto? Porque no es cierto que, y esto a los que somos juristas nos duele en el alma, y los que de alguna manera pues hemos estudiado algo la Constitución, no es cierto que se pueda o se prohíba, mejor dicho, la defensa de determinados postulados independentistas dentro de nuestra Constitución. Eso es totalmente falso. Lo que el Tribunal Constitucional ha dicho y lo que la doctrina constitucional española avala es que cualquier planteamiento, incluso la posibilidad de la forma del Estado, del sistema, en lugar de una monarquía parlamentaria, un sistema republicano, es posible defenderlo, es posible tomar iniciativas siempre que se hagan dentro de la Constitución. Lógicamente, la Constitución no establece unos mecanismos, digamos, flexibles, sino que establece una relativa rigidez a la hora de permitir esas modificaciones. Y esto es con lo que no, digamos, jugaban los partidarios de la independencia. Es decir, como saben ustedes, y esto está a nivel de tertulianos, nuestra Constitución tiene un título, que es el título 10, que es el que regula la reforma, la denominada reforma constitucional. Y hay dos artículos claves, que son el artículo 167 y el artículo 168, que habilitan determinados procedimientos para la reforma constitucional, en función de la entidad de esa reforma. Es decir, si existe o si lo que se postula es una reforma, una determinada reforma que no afecta ni al título preliminar ni a la sección de derechos fundamentales y libertades públicas de los artículos 14 a 29 de la Constitución, o al título segundo, que es el de la corona, salvo estos supuestos en los que se establece un mecanismo de reforma más reforzado, pues en el resto hay unos mecanismos previo referéndum. Y hay una ley orgánica del año 80 que regula precisamente el referéndum. Este es el procedimiento que ha establecido nuestra Constitución para modificar, reformar e incluso sustituir el texto constitucional por otro texto constitucional, incluso por la posibilidad, como digo, de habilitar para una toma de decisiones e incluso la segregación de una determinada comunidad autónoma fuera de nuestro país. ¿Qué hicieron los representantes, la mayoría de los representantes políticos en el Parlamento catalán? Pues apartarse totalmente de estos mecanismos. Es decir, a mitad de partido prescinden de las reglas del juego. Y lo que era antes fuera de juego, pues ahora ya no es fuera de juego. Y por tanto, partiendo de la propia legitimidad democrática que establecía lo que se llama el bloque de constitucionalidad, es decir, la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, lo que es más grave, incluso el propio reglamento del Parlamento catalán, que se lo saltaron a la torera, pues aprobaron en dos sesiones tormentosas. Yo la califico de tormentosas. Yo diría que realmente pues no hay en los anales del parlamentarismo europeo más reciente dos sesiones tan bochornosas como las que tuvieron lugar el día 6 de septiembre y el día 7 de septiembre. Y les doy fe porque tuvimos que ver los vídeos para ver
sobre todo los recursos de inconstitucionalidad que se plantearon en relación con estas dos leyes, y además hay pendientes unos recursos de amparo de algún grupo parlamentario, del grupo parlamentario socialista, que por supuesto no les voy a comentar porque está sub judice y todavía no están resueltos, pero bueno, de alguna manera se avanzó en cuál es digamos, la orientación que tiene el tribunal en relación con estos recursos de amparo. Pero, como les digo, incluso se saltaron a la torera el reglamento interno que había aprobado el propio Parlamento catalán. ¿Por qué? Pues porque en una sesión de apenas horas, sin dar opción a las minorías, ni siquiera a formular alegaciones en contra, ni siquiera a solicitar del Consejo de Garantías Estatutarias, que es un órgano consultivo al que pueden recurrir cualquier grupo parlamentario cuando entiende que una determinada iniciativa parlamentaria y una proposición de ley pueda ser contraria al orden constitucional, al propio Estatuto de Autonomía, pueden solicitar, y esta solicitud es preceptiva para la mesa del Parlamento, el aceptarla sin que el dictamen, lógicamente, sea vinculante. Bien, pues prescindieron, no se dio opción a formular la consulta al Consejo Consultivo de Garantías Estatutarias, no se les permitió presentar ningún tipo de enmiendas, ni a la totalidad ni parcialmente, y en una sesión en la que solo se les permitió hablar aproximadamente 10-15 minutos a cada grupo parlamentario, pues se aprobó por el mismo sistema una ley que era el referéndum y la ley de transitoriedad, que era una especie de constitución provisional para la transición. Era una ley transitoria, la transición de un determinado orden jurídico a otro determinado orden jurídico. En definitiva, por tanto, y se dice concretamente la sentencia 114 de 2017, que es la que resuelve la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la ley del referéndum, lo que se viene a decir es no que se hubieran observado irregularidades en la tramitación parlamentaria de estas leyes, es que se prescindió absolutamente del procedimiento. Es decir, por la iniciativa, apoyándose en la mayoría absoluta que tenían dos grupos parlamentarios, pues se aprobó una ley sin posibilidad de ningún tipo de réplica, ningún tipo de contestación. No una ley, sino dos. Miren ustedes, en cualquier Estado democrático de derecho, en cualquier democracia parlamentaria, y ya les digo que no hay parangón en ninguna, ni siquiera en Bélgica, en la que hay ese problema entre parlamentarios flamencos y valones, ni siquiera en Canadá, que se pone el ejemplo a veces del Parlamento Federal canadiense y del Parlamento de Quebec, ni siquiera en estas prácticas parlamentarias se ha prescindido de algo tan importante en un sistema democrático como es el respeto a las minorías. Es decir, lógicamente, en cualquier Estado democrático normalmente prevalece el criterio de la mayoría, pero el criterio de la mayoría puede ser enmendado, puede ser modificado, puede ser matizado, puede ser evaluado por el debate parlamentario que genera, lógicamente, los grupos minoritarios. El respeto a las minorías es clave en cualquier sistema democrático. Pues bien, se prescindió de este respeto a las minorías, se prescindió de cualquier posibilidad de réplica a esa iniciativa. Pero es que además, y analizando ya en el segundo de los apartados, digamos, el planteamiento constitucional de estas leyes, eran claramente inconstitucionales desde un punto de vista del criterio competencial y sobre todo del ámbito sustantivo. Me explico. Desde el punto de vista sustantivo, estas dos leyes
eran contrarias, eran inconstitucionales, flagrantemente inconstitucionales, básicamente por 3 razones. En primer lugar, porque partía de un concepto totalmente al margen de la ley, que era el concepto de soberanía, soberanía catalana. Tengo aquí recogidos el texto de algunos de los artículos de la ley de referéndum, pero tampoco les voy a cansar a ustedes con lo que decían. Es decir, en cualquier democracia, en cualquier Estado democrático, en cualquier Estado constitucional, la soberanía, y esto es un logro de la Revolución Francesa, la soberanía reside en el pueblo. El pueblo es el titular de todos los poderes y, por tanto, cuando se habla de pueblo, se habla de pueblo español, y así lo dice nuestra Constitución. Por tanto, el primer principio que se vulneró fue el principio de soberanía. Es decir, sobre la base de la legitimidad democrática que le daba al Parlamento catalán y al gobierno catalán el Estatuto de Cataluña y la Constitución, sobre esa base, partiendo de esa base, pues afirman la existencia de una soberanía que no tiene ningún tipo de legitimidad. En segundo lugar, ya saben que el Estado español es un Estado compuesto, es decir, es un Estado que formalmente no es federal, pero que materialmente sí tiene muchos visos y muchas particularidades de ser un Estado federal, en la medida en que muchas de las competencias de otros Estados pues están transferidas a las comunidades autónomas. Decirles a ustedes que, por ejemplo, los Länder en la República Federal Alemana, como digo, inspirados en la Constitución española, la Constitución alemana, pues en muchos aspectos no tienen tantas competencias como tienen las comunidades autónomas españolas, y no digamos ya la comunidad vasca o la comunidad catalana. Pues bien, sobre esa base, el principio de unidad con respecto a las nacionalidades y regiones, que dice nuestra Constitución, también se atentó contra ese principio de unidad. Y finalmente, la tercera razón, digamos, de carácter material, fue la de vulnerar la supremacía de la Constitución. Es decir, concretamente, la ley del referéndum viene a decir que esta ley no respeta ninguna jerarquía y, por supuesto, no se apoya en la Constitución, puesto que se separa de ella. Curiosamente, porque claro, desde un punto de vista dogmático, estudiar las leyes estas, la verdad es que da mucho juego, porque se apartan de la Constitución, pero luego dicen, bueno, mientras aprobemos nuestras leyes, mantenemos la Constitución española, la normativa de la Unión Europea, es decir, se arrogan ellos mismos su entrada en la Unión Europea, y además aluden a los tratados internacionales. No sabemos qué tipo de tratados, pero bueno, se entendería que los tratados ratificados por España hacen alusión concretamente, sobre todo a la hora de fundamentar o de sustentar el llamado derecho a decidir en los tratados internacionales. Básicamente, pues en las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas en relación con el derecho de autodeterminación de los pueblos, que si tienen ustedes alguna curiosidad o quieren ustedes analizar más en profundidad este tema, pues en la sentencia 114 de 2017 se analiza precisamente pues la falacia que supone el denominado derecho a decidir, derecho de autodeterminación, que no existe en ninguna Constitución europea. Ni siquiera, bueno, en Canadá no existe Constitución. Existen un conglomerado de leyes federales en las cuales, de alguna manera, la sumisión a la corona británica, aunque es formal, pero ni siquiera en las leyes federales, en el conglomerado de leyes federales que hay en Canadá, pues se contempla el derecho a la autodeterminación, porque es un derecho que fundamentalmente se configuró en el ámbito de las Naciones Unidas, pensando sobre todo en pueblos subyugados y en el independentismo colonial que se produjo en los años 60, sobre todo en África. Por tanto, se analiza también el denominado derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, como un derecho que lógicamente no se puede predicar para sustentar
una iniciativa secesionista en el ámbito de lo que es un Estado de Derecho y una democracia consolidada como la española, entre otras razones porque si no, no habríamos entrado ni en el Consejo de Europa, es decir, no habríamos podido sujetarnos a la tutela del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni tampoco habríamos podido suscribir el Tratado de Roma, es decir, el convenio que permitió nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea entonces, en el año 86, y actualmente en la Unión Europea. Por tanto, desde esa perspectiva puramente material, ya hemos dicho que por esas tres razones no era posible sujetarse a la constitucionalidad, a lo que es la ley de estas normas que aprobaron en Cataluña. Y tampoco desde una perspectiva competencial. Esto es un tema mucho más técnico que, lógicamente, para los que somos juristas, pues de alguna manera se entiende mucho más claro. Pero voy a tratar de ser, digamos, muy a la pata a la llana, ¿no? Que yo creo que es lo que todo el mundo entiende. Es decir, nuestra Constitución, como saben ustedes, no es un Estado centralista, como era en la dictadura, sino que es un Estado que se denomina de las autonomías. Es un Estado compuesto en el que hay una serie de competencias que son del Estado, competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias que están, digamos, en la normativa básica en el Estado y en la normativa de desarrollo en las comunidades autónomas. Y una de las competencias exclusivas del Estado, que viene regulada en el artículo 149.1.32, en la cláusula 32 del artículo 149, que es un artículo muy importante de la Constitución, pues atribuye con carácter exclusivo al Estado la posibilidad de autorizar referéndum o consultas. Fíjense ustedes que incluso en el ámbito de las consultas, los estatutos de autonomía y concretamente el Estatuto catalán permite la celebración de determinadas consultas populares, con una particularidad que en todo caso no pueden ser para temas muy sectoriales, es decir, para temas muy concretos, y siempre que se trate de temas que estén relacionados con la competencia de cada una de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, pues en materia de medio ambiente las comunidades autónomas, y de hecho en Andalucía, por ejemplo, hay un ordenamiento jurídico en materia de medio ambiente que establece lo que se llaman normas adicionales de protección. Sobre ese tipo de temas es posible la elaboración de consultas que en un ámbito sectorial y para una población, un cuadro de población concreta, se puedan realizar. El problema es cuando esa consulta pretende tener una vocación de generalidad, es decir, cuando se quiere utilizar el censo electoral y todo el censo electoral de una comunidad autónoma para tomar una decisión de alcance general. Y además que afecte no solo a esa comunidad autónoma, sino que afecte al resto del Estado. Me estoy refiriendo concretamente a la convocatoria de un referéndum. La consulta del año 2014 no fue un referéndum vinculante, sino que fue una consulta que se denominaba no referendaria, pero que, sin embargo, partía de la generalidad de todo el censo electoral de Cataluña y, por tanto, se entendió que desde la perspectiva competencial no era constitucional esa ley, y el referéndum del año 2017 era pseudo vinculante. Digo pseudo vinculante porque evidentemente pues se celebró de la manera que ustedes conocen, es decir, sin ningún tipo de garantías, entre otras razones porque lógicamente cualquier proceso representativo, ya sea unas elecciones o un referéndum, tienen que tener la garantía del Poder Judicial a través de las juntas electorales y de la posibilidad de los recursos contenciosos electorales. Bueno, si leen ustedes la ley del referéndum y el sistema de garantías que contemplaba la ley del referéndum, estaba apoyado esencialmente en uno de los poderes que era el Poder Ejecutivo, es decir, todo lo controlaba el Gobierno o todo lo controlaba el Parlamento, con lo cual, aun cuando aquel referéndum se hubiera podido celebrar de alguna manera, digamos, pacionada, el sistema de garantías de efectividad de recursos que contemplaba eran recursos puramente administrativos. Por tanto, es decir, la garantía de la jurisdiccionalidad ahí brillaba totalmente por su ausencia. Ya de por sí eso no homologaría de alguna manera ese tipo de referéndum. Pero es que además, como les digo, pues se hizo con una sindicatura electoral en la que
bueno, pues bastaba para ser nombrados síndicos electorales la mayoría absoluta del Parlamento. Claro, evidentemente era una ley que estaba adaptada a la mayoría que en ese momento había en el Parlamento, que era una mayoría absoluta de Junts pel Sí más la CUP. Por tanto, todos los síndicos electorales que fueron nombrados 5 minutos después de aprobarse la ley del referéndum, pues eran todos, lógicamente, ya personas que tenían un cierto currículum, pero que evidentemente tenían una determinada posición ideológica muy caracterizada. Por tanto, ni siquiera el régimen de garantías que contemplaba la propia ley del referéndum podría ser homologable desde la perspectiva democrática. Bien, hasta ahí llega, digamos, el planteamiento general que hice en la primera parte de la exposición y la posición, digamos, del Tribunal Constitucional en relación con el análisis de la iniciativa política y de la iniciativa legislativa que adoptó el Govern catalán y el Parlamento de Cataluña. Bien, perspectivas de reforma. Pues esto entra dentro del cauce político, por un lado, y por otro lado, de posiciones doctrinales. Hay un excelente trabajo hecho por más de una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo recientemente publicado, que de alguna manera dan unas pinceladas, desde mi punto de vista, muy oportunas y muy correctas en relación con lo que sería una reforma constitucional. Yo creo que, y voy a dar unas pinceladas muy generales porque tampoco puedo entrar a un análisis en profundidad del tema en la medida en que no me lo permite ni mi posición de jurista, que no es política, sino que es jurídica, y en segundo lugar, pues la responsabilidad que tengo como magistrado del Tribunal Constitucional. Pero sí decirles a ustedes que el problema de la incardinación de Cataluña dentro del Estado no es un problema individual. Es decir, yo creo que se haría un flaco favor si se enfocara la reforma constitucional que se plantea pensando exclusivamente en Cataluña. Evidentemente hay un principio básico que no se puede nunca olvidar en cualquier Estado democrático, que es la solidaridad entre todas las comunidades, la solidaridad entre los ciudadanos individualmente, pero también la solidaridad entre las comunidades. Y fundamentalmente entiendo que el problema es analizarlo no desde una perspectiva puramente negociadora con los independentistas. Miren ustedes, hay dos conceptos que son muy distintos. Uno es el independentismo y otra es la independencia. El independentismo normalmente es un problema que tiene que ver no con el que es independentista, sino que con los demás. Es decir, cuando se adoptan determinadas posiciones desde los independentistas, en realidad lo que se está es transfiriendo el problema a los que no lo son. La perspectiva del independentismo siempre, y esto se ha visto mucho, sobre todo en la experiencia que hay con el País Vasco, es que las posiciones independentistas fundamentalmente, lógicamente tienen la orientación hacia la independencia, pero lo que hacen es generar problemas a los que no lo son. Mientras que cuando se asume o se declara la independencia, el problema es para el propio que es independentista. ¿Por qué? Porque, claro, si tú te colocas ya en una posición que es totalmente, digamos, al margen de lo que es el todo, pues, lógicamente, los problemas empiezan a surgir para ti. Si te independizas, que era lo que se pretendía en Cataluña, te independizas de España, de un Estado de la Unión Europea, automáticamente sales de la Unión Europea. Aunque quieras aplicar las leyes de la Unión Europea, da igual, no. Eres un ente que está ahí al margen de lo que es la Unión Europea. Y luego, evidentemente, para la efectividad de la independencia es necesario que alguien te la reconozca. Es decir, bueno, yo lo digo muy gráficamente, la República Independiente de IKEA, ¿no? Que, como se suele decir, pues muy bien, pues queda como un eslogan publicitario perfecto,
pero si no hay nadie que te reconozca esa independencia, pues lógicamente en el ámbito del contexto de la Comunidad de Naciones, en el ámbito del derecho internacional, pues es imposible que pueda tener ningún tipo de sustantividad. Desde luego, cualquier reforma constitucional pasa por una delimitación clara de las competencias. Miren ustedes, la Constitución del año 78, como saben ustedes, fue una Constitución inspirada sobre todo en el consenso, en el que de 350 diputados que entonces conformaban la Cámara, pues fueron 325 los que votaron a favor. Y luego, en el referéndum que hubo el día 6 de diciembre del año 78, pues hubo una posición muy mayoritaria de la población que asumió el proceso constituyente y, por tanto, la Constitución. Y la Constitución del 78 ha tenido éxito fundamentalmente porque, si bien fue ambigua, permitía posibilidades interpretativas. Pero lo que no imaginaron los constituyentes del año 78 es que realmente a día de hoy, la aplicación del régimen de distribución de competencias pues es un verdadero problema. El 90% de los asuntos que actualmente hay en el Tribunal Constitucional son problemas competenciales. Hay determinadas materias, por ejemplo, de las últimas que hemos resuelto en materia de sanidad, que dónde llegan las bases del Estado y dónde llega la posibilidad de las comunidades autónomas de desarrollar la prestación sanitaria, pues es un problema que deriva de la propia ambigüedad de la Constitución. Por tanto, el establecimiento de un régimen de delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas es fundamental. Y luego hay un segundo problema que yo creo que simplemente lo voy a esbozar porque no es un problema jurídico, sino que es un problema político y sobre todo un problema financiero, que es el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Ya saben ustedes que la disposición adicional primera de la Constitución estableció en su momento dos peculiaridades históricas, o al menos el reconocimiento de dos comunidades históricas, como era la Navarra y la vasca, que tienen un régimen singular de financiación propio. Prácticamente operan en el aspecto tributario como estados independientes. Y lo único que hacen es, ni siquiera la Comunidad Autónoma Vasca, los territorios forales históricos, que los 3 territorios forales históricos son los que tienen realmente la competencia tributaria, no la Comunidad Autónoma Vasca. Bien, pues dejando al margen esas reminiscencias históricas, lo que sí es cierto es que la actual Conferencia de Política Fiscal y Financiera, que es el organismo de coordinación que hay a nivel del Estado para establecer la distribución de lo que es la tarta de todos, pues hay que distribuirla entre las comunidades autónomas, pues hay unas deficiencias tremendas de financiación. Y hasta aquí puedo llegar. Yo tenía apuntadas más cosas, pero son temas que son mucho más específicos. Creo que no tienen ese alcance, digamos, ese estándar general, porque son temas jurídicos mucho más específicos, más técnicos, que quizás lo que haría sería simplemente aburrirles. Y como ya les estoy aburriendo a ustedes y les estoy hartando en su paciencia, pues yo me callo agradeciéndoles la paciencia que han tenido por escucharme y espero que les haya podido servir de alguna utilidad lo que les he comentado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, creo que nos ha servido de mucho. Yo quisiera, antes de iniciar el turno de palabra de aquellos asistentes que quieran hacer alguna pregunta, saludar al señor director del Colegio Mayor, Bartolomé Santiago, que ha entrado disimuladamente y prudentemente hace unos minutos, y al señor fiscal provincial, que también acabo de verlo ahora mismo y que no lo había nombrado al inicio de la sesión. Bien, pues nada, a partir de este momento se abre un turno de palabras. Gracias. Si no estoy equivocado, en Francia funciona de la siguiente manera. Un grupo de ciudadanos se constituyen en partido político y llevan sus estatutos al organismo competente para registrarlo. Y el funcionario que está en el registro ve artículo 1.
queremos restaurar la monarquía en Francia. Y el mismo funcionario les dice, ya se pueden ir por donde han venido, que esto no tiene cabida en la ley. En Alemania, el mismo grupo de ciudadanos va a registrar como partido político y en su punto número 1, pues queremos montar un partido de ideología nazi y tal cual. Y el mismo funcionario le dice, oiga, media vuelta y de frente. En España, aquí le hacemos la ola, le damos dinero público, le damos todas las subvenciones del mundo, le abrimos embajadas en todos los países del mundo. Esto es una maravilla. Entonces, ¿dónde está el truco del concepto de democracia militante? ¿Por qué allí se interpreta de una manera restrictiva y aquí se hace una interpretación tan amplia, tan generosa? Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante la que hace. Bien, el problema de Alemania, el de Francia no lo conozco tanto, pero el problema de Alemania obedece esencialmente al pasado que tuvo Alemania. Es decir, ya saben ustedes que la República de Weimar, el Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler, ganó unas elecciones democráticamente y posteriormente por la vía del poder, del abuso del poder, consiguió convertir lo que era un sistema democrático en una dictadura. Entonces, por influjo de las potencias vencedoras aliadas, la Ley Fundamental de Bonn del año 49 no autoriza ni partidos comunistas que vayan contra el régimen federal establecido por la Constitución alemana, ni tampoco partidos de ideología neonazi. O sea, la razón fundamental es una razón histórica. Aquí tenemos una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Partidos Políticos del año 2002, que básicamente establece un catálogo de supuestos en los cuales no es posible la inscripción en el registro de partidos políticos, que es un registro que no tiene carácter constitutivo, sino que es un registro de mera publicidad. Vamos, esto les puedo hablar de mi experiencia porque la verdad es que tengo una visa atractiva. Cuando estaba de fiscal de sala de lo contencioso, me tocaron todas las ilegalizaciones de los partidos políticos de Batasuna. Y por tanto, el tema de los partidos políticos, pues lo tengo. Y ahora que me he venido al Tribunal Constitucional, me toca el problema catalán. Digo, estoy seguro que me voy a la audiencia de Soria y en Soria hay un problema parecido. Bueno, dejando al margen el tema el concepto de democracia militante se acuñó fundamentalmente con el problema vasco, el problema de los partidos políticos vascos. Si usted lee cualquier estatuto de cualquier partido de los que fueron legalizados, por ejemplo, Sortu, pues ellos claramente en sus estatutos propugnan la independencia del País Vasco. El problema es, primero, que respete los principios democráticos, es decir, que respete el principio de representatividad, y en segundo lugar, que no utilice la violencia como cauce o instrumento para la consecución de fines políticos. Esos son los dos límites que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico. Quizás, efectivamente, hemos pecado de generosos, pero este es el planteamiento que se sustenta. Por tanto, en España existen partidos independentistas en Galicia, existen partidos independentistas en el País Vasco, existen en Cataluña y últimamente también con algún tono en alguna otra comunidad autónoma, como pueden ser, por ejemplo, las Islas Baleares, sin olvidar también algunos planteamientos nacionalistas en las Islas Canarias, ¿no? Pero, lógicamente, si se conducen por esos cauces y respetan la ley de partidos políticos y no incurren en alguna de las causas que establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, pues en principio pasan el filtro del control, porque en la ley de partidos políticos, si hay un control, hay un previo control puramente formal en la inscripción, pero que si hay indicios de criminalidad de ese partido, pues el Ministerio del Interior tiene obligación y le da un plazo de 20 días al Ministerio Fiscal para que en su caso formule una querella o plantee
una acción, que fue lo que sucedió en el caso de Sortu, una acción para la ilegalización de un partido político, mejor dicho, para la no inscripción de ese partido político, porque todavía no estaba constituido. Y luego, en lo que respecta al tema de la financiación, ya sabe usted que hay una ley orgánica del año 2007, recientemente reformada, en la que se establece un sistema de financiación de los partidos, básicamente dual, por un lado, en temas de subvenciones, en función del número de escaños y del número de votos que se obtienen, y también un sistema de financiación privada a través de donaciones que se han prohibido las anónimas y tienen que ser nominativas, y hasta un límite que, si mal no recuerdo, son 50.000 euros o 100.000 euros. Ahora mismo no me bailan las cifras, pero es esto. El sistema de financiación es un sistema que daría para un curso o para otra ponencia, porque, por ejemplo, yo he estudiado el sistema de financiación en Estados Unidos, por ejemplo, en las campañas presidenciales, en las que las maquinarias de los partidos, lo que es la maquinaria del partido, no existe. O sea, en Estados Unidos lo que hay... Y ya saben ustedes que hay un sistema bastante complejo de primarias y luego un sistema de elección de los presidentes, en los que fundamentalmente cada candidato se busca la vida, como se suele decir ordinariamente. Es decir, se crea su propia fuente de financiación, genera su propia oficina electoral y allá te las den. Y eso sí, los americanos lo que tienen por sagrado es el tema de la transparencia. Es decir, el señor que le financia la campaña electoral, la Asociación del Rifle, bueno, pues el que le vaya a votar sabe que este hombre está apoyado por la Asociación del Rifle y que, por tanto, las posibilidades de enmendar la Constitución y prohibir las armas es pues bastante puesta en cuestión. Lo que no toleran los norteamericanos es que tú ocultes tus fuentes de financiación o que falsees cuáles son tus fuentes de financiación. Es decir, como tú digas que te financia, qué sé yo, el lobby que sea, y no sea ese, sino que sea otro, y por tanto les mientas, ahí te has caído. Te hacen un impeachment, pero en menos que canta un gallo. O, lógicamente, digamos, vulnerar la ética electoral, que es lo que ocurrió con Richard Nixon y el famoso caso Watergate. Bueno, no sé si le he contestado, pero... Nos lleva a la destrucción. Yo no sé si esto será bueno o malo, pero nos lleva a algo distinto. No sé, a la mayoría de los ciudadanos igual nos gusta que la patria siga siendo una. Entonces, si a esto no se le pone coto de alguna manera, si a Castilla sigue siendo tan ancha como siempre, pues entonces la solución ya sabemos cuál es, ¿no? Bueno, yo lo único que le puedo decir es que, lógicamente, la Constitución habilita para modificarla, y para reinterpretar los preceptos de la Constitución. En principio, ese es el planteamiento. Ese es el planteamiento, es decir, todo es posible modificarlo siempre que sea dentro de los cauces, y por tanto existe una tendencia, yo no he querido entrar, pero vamos a ver, ahí tengo mi idea particular sobre cuáles deben ser las competencias del Estado. Uno de los temas que están muy en discusión es el tema de la educación. El tema de la educación y el tema del adoctrinamiento o no adoctrinamiento en la educación. En el año 2001 se adoptó una política de transferencias a las comunidades autónomas en materia de educación, y hoy en día, bueno, pues de alguna manera se están analizando, primero desde el punto de vista de la calidad educativa, cómo está el sistema educativo, y desde el punto de vista de las orientaciones ideológicas, ¿no? Ese es un tema que está ahí también. Yo simplemente me limito a exponerlo, no hago valoraciones sobre el mismo, pero es un tema importante. Otro tema importante, por ejemplo, es el tema de la sanidad. El
sistema de la sanidad. Ahora tenemos 17 sistemas sanitarios, un sistema nacional de salud y 17 sistemas sanitarios con unos problemas tremendos en la práctica de coordinación. La posibilidad de tener una tarjeta sanitaria en Andalucía y que tengas problemas en Madrid o tengas problemas en Valencia a la hora de recibir la prestación sanitaria. Y lo que es la cartera de prestaciones. Hay una ley del año 2003, la ley 16-2003. Esto me lo sé porque lo hemos tratado la semana pasada. No se crean que es que tengo memoria, sino que simplemente lo recuerdo. Hay una ley que se llama de cohesión en materia de prestaciones sanitarias, en la que se establece una cartera común de servicios para todo el país y luego unas carteras suplementarias que pueden ser asumidas voluntariamente por las comunidades autónomas. Pero hay unos problemas de coordinación. Bien, pues el planteamiento de repensar ese tipo de competencias, incluso la que usted ha señalado, que es un tema importante, hasta dónde debe llegar la libertad colectiva de expresión, la libertad ideológica y el ejercicio de la libertad ideológica, pues es un tema, lógicamente, que está ahí candente y que, por tanto, las constituciones no son perfectas, evolucionan, y a pesar de que llevan 40 años, pues lógicamente de alguna manera hay que darse una repensada a la hora de ver, porque la sociedad española del año 2017 no tiene nada que ver con la del año 78. Hemos evolucionado. Entonces, en muchos temas, lógicamente, pues son temas que están ahí, que todo ciudadano se plantea, y cada uno, esto como los partidos de fútbol, hay 50.000 entrenadores, ¿no? Y cada uno piensa de distinta manera, a veces. Muy bien. Paco Martín, recuerda, por favor, quería hacer una pregunta. Yo ahora mismo tengo un cacao mental impresionante, porque la sensación que me ha dado es que ha habido una población española muy pasiva que en esta feria no ha tenido voz. Ha padecido muchas veces las consecuencias de ese nacionalismo excluyente, pero no ha sido capaz de reaccionar. Ahora parece que incluso están empezando a reaccionar en la propia Cataluña. Es cierto lo que acaba de decir, que un partido como el nazi llega al poder y justamente se carga el Estado democrático que le impulsa al poder. Y yo he percibido varias cosas, me ha parecido creer. Existe el independentista malo malísimo, que está dispuesto a llegar a cualquier precio a conseguir la independencia, y luego existe un independentista que lleva un cierto ten-con-ten, una estrategia. En el País Vasco fueron los asesinatos y luego un partido nacionalista, no, nosotros no somos tan malos, pero sin embargo luego la población civil sí estaba sufriendo las consecuencias de cuando estos partidos políticos llegan al poder. El problema es cuando el nacionalismo se instaura en el poder. Mientras es una minoría, pues casi parece folclore. Pero cuando llegan al poder y empiezan a crear divisiones en la población, enfrentamientos en los buenos y los malos, los traidores y los no traidores, y luego con el resto de España, nosotros que somos tan listos, ¿por qué tenemos que sostener a estos que son unos parásitos, etcétera, etcétera? Este tema nos ha dado la sensación siempre que el ordenamiento jurídico que se establece con el Estado democrático parece no funcionar, porque cuando ya se ha recurrido a la máxima instancia, que es el Tribunal Constitucional, este tipo de partidos políticos a los que le hemos dado un juego, pues dicen que el Tribunal Constitucional está politizado. A veces también es verdad que siempre hay dentro del país partidos que incluso, pues de manera inocente o no inocente, parece que le hacen el juego. Es decir, la sensación que tenemos los que no estamos en esta guerra, pero sí la sufrimos, es que ¿quién nos protege? Bueno, eso porque ahora daría no para reformar, como usted sabe, la Constitución mirando solo a un camino. Pero bueno, el problema lo tenemos todos. Daría para un curso probablemente entero y largo de Derecho Constitucional. Pero en principio es el sistema de garantías. Lo que diferencia a un Estado democrático
y una constitución de un Estado democrático de otra que no lo es, en las dos aparece el mismo sistema de garantías. Es decir, ustedes se cogen una constitución, incluso la de Corea del Norte, si es que tiene constitución, pero la de Corea del Norte, y a todo el mundo le garantizan el derecho a la vida, no sé qué. El problema no es que esté reflejado el derecho, el problema es que ese derecho sea efectivo. Por tanto, lo importante no es que se reconozcan los derechos, sino que los derechos sean efectivos, que haya efectividad de los derechos, que cuando uno invoca la presunción de inocencia en penal, en proceso penal, pues realmente se presuma inocente hasta que resulte condenado. Cuando se alude al derecho a la libertad de expresión o libertad de información, pues que no sea, como se decía antiguamente, libertad de prensa, que puedes comprar el periódico en este kiosco, en este otro, sino que se hable de verdaderas libertades y que sean efectivas. Por tanto, lo que garantiza a cualquier ciudadano en una democracia, en España, que es un Estado democrático, es el sistema de derechos fundamentales y la efectividad de estos derechos. Es decir, cuando usted entiende que su honor, por ejemplo, está quebrantado, pues usted acude a un juez de primera instancia y plantea su expositivo, y lógicamente la otra parte plantea el suyo. Y eso es el régimen democrático. Yo entiendo desde como ciudadano puedo entender que se habla mucho de la politización de las instituciones, y no le voy a negar, y no me mojo, y me mojo al mismo tiempo, que el Tribunal Constitucional es un tribunal que toma decisiones jurídicas con un trasfondo político. O sea, cuando se declara la inconstitucionalidad de estas leyes que yo he dicho, la ley del referéndum, pues está adoptando una decisión judicial, una decisión jurídica, pero con un trasfondo político. O sea, pero esto sucede a los que nos hemos dedicado toda la vida profesional a la jurisdicción o a la fiscalía, en mi caso. Pues cualquier decisión que toma un juez o cualquier iniciativa que toma un fiscal en un determinado proceso tiene un trasfondo político. Si no, pues me remito a la actualidad, a los procesos que hay en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Superior de Justicia de aquí de Andalucía o en las audiencias de Andalucía. Es decir, cualquier decisión que lógicamente afecta a la colectividad social, aunque sea una decisión jurídica, una decisión judicial, lógicamente tiene trasfondo político. Ahora, ¿eso lleva a pensar que los órganos están politizados? Pues no, se lo puedo decir yo. Vamos, a mí nadie me ha presionado, ni cuando estaba ni siquiera en la Fiscalía, que también se dice, bueno, es que la Fiscalía depende del Gobierno. Pues no, aquí, y buena prueba de ello es, pues desgraciadamente, el fiscal general que ha fallecido, en el que, por un lado, pues llevaba toda clase de acciones contra el partido del Gobierno, el caso Gürtel, el caso Púnica, etcétera, y por otro lado estaba sustentando lo que es el Estado democrático de Derecho, ejercitando la acción penal, incluso propugnando el ingreso en prisión cuando a lo mejor no era políticamente correcto. Pues son decisiones que se adoptan desde la perspectiva estrictamente profesional de quien busca con objetividad e imparcialidad y fundamentalmente pensando en los intereses generales, pues determinadas decisiones. Eso lo hacen los 5.000 jueces que hay en España y los 2.700 fiscales que hay en España. Rogelio, quería hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, vamos a ver, Antonio, yo el club ya ha llevado a cabo varias iniciativas acerca de la reforma constitucional. Incluso tuvimos una mesa muy interesante que participó don José Antonio Montilla, que además es uno de los que ha participado recientemente en las líneas básicas de la reforma constitucional que apareció ayer o antes de ayer. Y el Consejo de Estado, también en un informe del año 2006, propiciaba la necesidad de examinar y replantearse el tema competencial. Pero la pregunta es muy clara, porque tanto el Consejo de Estado como
las líneas básicas de la reforma constitucional de estos 10 catedráticos, bueno, 5 catedráticos de Constitucional y 5 de Derecho Administrativo, hablan de la recentralización competencial. Y mi pregunta, porque para ir a lo que interesa, es la siguiente. ¿Tú crees que en este momento, desde el punto de vista del sistema político, porque yo creo que hay una crisis institucional de representación política muy importante, se puede llevar a cabo una reforma de recentralización competencial? Y en segundo lugar, ¿el Tribunal Constitucional o la línea que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta este momento permitiría, esa comprendo que es comprometida, permitiría una acción de este tipo? Porque ya sabemos lo que hizo el Constitucional con la ley de armonización del proceso autonómico, que de ahí vienen muchos males de los que estamos hablando ahora. Bueno, son dos preguntas que te podría contestar a la hora de cenar después de haberme tomado unas copas, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Vamos a ver, en relación con la recentralización, bueno, es un planteamiento. Es decir, el problema está en que ahora mismo los términos del artículo 149 son muy abiertos. Y el 148. El 148 es el que regula las competencias de las comunidades autónomas, pero en realidad prácticamente ese precepto ha perdido vigencia porque hoy en día la delimitación de las competencias de una comunidad autónoma las fija el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía es la norma fundamental junto con las normas estatales que delimitan competencias. Ese es el bloque de constitucionalidad. Entonces, el tema es una de las líneas que apuntaban el grupo de catedráticos es fundamentalmente España de facto es un Estado federal. Es decir, no se habla de Estado de las autonomías, de Estado compuesto, pero en la práctica es un Estado federal. Es decir, si estudiamos la experiencia de los Länder alemanes, por ejemplo, pues en algunos temas tienen alguna competencia más, pero en la gran mayoría de ellos España es un país prácticamente en el que las comunidades autónomas, salvo la acción exterior, la defensa y 3 o 4 temas básicos más, prácticamente todo lo que son competencias de ejecución corresponde a las comunidades autónomas, incluso en determinados ámbitos como es el ámbito de la legislación civil, que ahí también hay una guerra entre las comunidades autónomas que tienen derecho propio y las que no lo tienen. Pero, por tanto, lo que apuntaban, y no lo digo yo, lo apuntaban este grupo de juristas, es fundamentalmente a una delimitación de las competencias en las que constara claramente cuáles eran las competencias exclusivas del Estado. Y todo lo que no fueran competencias exclusivas del Estado, en principio serían de las comunidades autónomas, en las que el control vendría a través de determinados consejos de coordinación, por un lado, a nivel, de distribución de competencias entre las comunidades autónomas, y finalmente el control del Tribunal Constitucional. Eso supone una recentralización. Bueno, lógicamente son determinados planteamientos, determinadas opciones. Yo creo que hay determinados temas en los que tiene que existir un mínimo común denominador. Por ejemplo, la educación. Es decir, hoy es absurdo que un chaval de Andalucía se conozca todos los montes de Andalucía y cuando le hablen del Ebro, pues lo sitúe en la Unión Soviética, que ya no existe la Unión Soviética. Por tanto, ese es un tema que da para un debate bastante en profundidad. El tema de la sanidad, el tema de la justicia, por ejemplo. Los que andamos metidos en el tema de la justicia, resulta que la carrera judicial o la carrera fiscal son carreras estatales. Bien, personalmente nosotros pertenecemos al Estado, somos funcionarios del Estado. Pero, sin embargo, los medios materiales en 8 comunidades o 10 comunidades autónomas están transferidos, de tal manera que de nada sirve que pidamos juzgados, pidamos más plazas de fiscales, si no existe presupuesto en la comunidad autónoma para dotar de medios a la Administración de Justicia.
Y luego ya no digamos la coordinación a nivel informático, de los sistemas informáticos. El sistema Adriano aquí en Andalucía pues no es compatible en muchos temas con los sistemas estatales. Por tanto, lo que hay es de facto, y esto lo percibe el ciudadano, es una descoordinación. Cuando alguien tiene que hacer un papel, como se suele decir, por lo menos en mi tierra, en Extremadura, tengo que hacer un papel, pero no sé a dónde tengo que ir. Si al ayuntamiento, a la subdelegación del gobierno, o tengo que ir aquí a la delegación territorial de la Junta, y a qué departamento de la Junta. O sea, es un verdadero galimatías. Y ya no digo si hay algún héroe por ahí que quiere montar un comercio, o que quiere montar o instalar una tienda, ¿no? Un simple comercio, ¿no? Pues entonces eso sería, digamos, eso es recentralización. Yo creo que más que recentralización lo que habría que hablar es fundamentalmente de una clarificación de competencias. Decía al principio de la exposición que lo que proporciona un Estado de Derecho es seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica viene por la claridad y porque cada ciudadano sepa a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que cumplir, cuáles son sus obligaciones, pero también cuáles son sus derechos, ¿no? Y en segundo lugar, en cuanto a la línea jurisprudencial, pues esto tendría que reunir aquí a los otros 11 colegas para ver si nos ponemos de acuerdo, Yo creo que una de las cosas que tiene de rico el debate en el Tribunal Constitucional, que no lo vemos en los tribunales de justicia ordinario, en que somos todos jueces o fiscales, es que allí también entra el mundo de la universidad, con sus planteamientos, lógicamente, digamos, teóricos, dogmáticos, y es, digamos, un mix, que digo yo, de práctica y de teoría que siempre lo que hace es enriquecer normalmente el debate. La línea jurisprudencial, bueno, pues se ha hablado de que en los últimos años el Tribunal Constitucional adopta unos planteamientos quizás algo más centralistas en algunos temas, pero es que viene derivado de la propia interpretación de la Constitución y de algunos de los artículos. Es decir, hay determinadas materias, por ejemplo, medio ambiente, en que las bases son del Estado y las normas adicionales que se llaman de protección son de las comunidades autónomas. ¿Dónde terminan las bases y empiezan las normas adicionales de protección? ¿Y dónde acaban las bases y empiezan las normas adicionales de protección? Pues eso es un verdadero galimatías. No voy a decir que a veces se tira la moneda al aire, porque eso sería ya demasiado frívolo, pero a veces los planteamientos, pues doctrinalmente o dogmáticamente, son bastante complicados. Bien. ¿Hay alguna pregunta del público? La duda tiene que ver con si la actuación penal se ha retrasado excesivamente en el tiempo o no. No hay acuerdo sobre si el delito de rebelión se ha cometido o no. Ciertamente hay un catálogo de delitos relevantes que se están imputando, atribuyendo a los miembros del gobierno. Obviamente, hasta que no se sustancia las diligencias no se sabe si se han cometido o no. Pero es cierto que antes de la declaración de independencia ya podría haber hechos que podrían ser constitutivos de ilícitos penales. Los actos preparatorios en este ámbito están recogidos expresamente. Las desobediencias parecían obvias y creo que para el Tribunal Constitucional sería hasta la peor situación posible, porque era manifiesto que los miembros del gobierno decidieron no reconocer resoluciones del Tribunal Constitucional. No sé si puede contestarme la pregunta, pero para el caso de que pueda, ¿podría pensarse que ha habido quizás cierta relajación en la actuación o en la aplicación del derecho penal ante conductas que con anterioridad al momento en el que están siendo perseguidas podrían haber sido perseguidas, y de ese punto de vista haber evitado hechos como la declaración, que no sabemos si simbólica, material, formal o lo que sea, de la independencia que se produjo en el Parlamento? Gracias. Bueno, le puedo comentar lo que se ha hecho hasta ahora, que yo creo que es de conocimiento público. Hubo, en relación con la consulta del año 2014, hubo una serie de procedimientos en el Tribunal Superior de Justicia y otro en el Tribunal Supremo, concretamente contra el señor Homs,
en la Sala Segunda del Tribunal Supremo hubo un proceso y hubo una condena por delito de desobediencia. No se admitió la conducta, me parece que de malversación de caudales públicos, ni tampoco de prevaricación, y lo que se admitió por ambos tribunales, en las dos sentencias que hubo, una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otra del Tribunal Supremo, fue por desobediencia. Una desobediencia específica que hay en el Código Penal, como bien sabe. Por tanto, ahí, en principio, lógicamente, fueron los tribunales los que dilucidaron cuál era el ámbito de la responsabilidad. ¿Cuál ha sido el salto cualitativo? El salto cualitativo es que aquí, claramente, no solo se adoptaron iniciativas desde el punto de vista político, desde el punto de vista parlamentario, sino que, además, conocen ustedes todo el tipo, y ahí se sustenta, digamos, los autos de incoación y los autos, sobre todo, de prisión de los dos señores los Jordis, estos que llaman, y luego, posteriormente, los autos de prisión hechos por la juez central de instrucción, doña Carmen Lamela, en la Audiencia Nacional, en la que, lógicamente, lo que indiciariamente al menos, se plantea es un delito de rebelión o sedición, aparte de otros delitos de malversación, fundamentalmente porque ya hay una serie de conductas que trascienden del ámbito puramente parlamentario del Gobierno y que estaban en un contexto de violencia o intimidación. El delito de rebelión, como sabe, pues exige violencia o intimidación, aparte de actuación pública. Y, me habla de resoluciones manifestadas, es decir, de actos preparatorios a nivel de conspiración. Evidentemente, lo que yo les he contado a ustedes desde el año 2010, en principio, formalmente llevaban cauces legales, es decir, me podías intuir desde una perspectiva que luego se ha manifestado en el año 2017, que iban hacia un determinado proceso de secesión. Pero, en principio, formalmente, se trataba de iniciativas legislativas que estaban aprobadas por el Parlamento catalán, habían hecho determinadas resoluciones que no tenían, digamos, más efectos jurídicos que los de la propia resolución y fueron anulados por el Tribunal Constitucional en una sentencia que fue la 259 del año 2015, pero que, evidentemente, pues se ejercitó la acción penal por parte del Ministerio Fiscal. En determinados casos ha habido condenas, alguna firme, por ejemplo, del señor Oms en el Tribunal Supremo, y hay otras dos que están, si mal no recuerdo, que están pendientes de recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, que ha habido determinadas iniciativas. En principio, el ámbito de esas iniciativas pues quedó delimitado por los tribunales exclusivamente a un delito de desobediencia. En la actualidad, pues existen indicios de que puede existir un delito de rebelión, como sabe. En el ámbito del Tribunal Supremo, pues actualmente intuye la posibilidad de que eso sea un acto preparatorio, es decir, no sea una rebelión consumada, sino en forma de conspiración, ¿no? Pero, actuaciones penales ha habido. Es lo que en principio puedo decirle. ¿A dónde van a llevar esas actuaciones penales? Pues lógicamente esto es coger la bola de cristal y hacer predicciones, Pero a los juristas normalmente el tema de las predicciones, como bien sabe, pues son bastante aleatorias, ¿no? Ya saben ustedes la maldición del gitano es pleitos tengas y los ganes, ¿no? O más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Pues muchas veces se sabe cómo se empiezan las cosas, pero no se sabe cómo terminan, ¿no? Muy bien, creo que hay que agradecer a don Antonio Narváez, a nuestro magnífico ponente de hoy, la magnífica, igualmente, conferencia. Hay que agradecer también las preguntas del público, que hemos estado preguntando más tiempo que la propia ponencia, lo cual eso significa que ha calado enormemente su cátedra y su docencia entre nosotros. Yo, por alusiones, decir que en el ámbito sanitario, más que descoordinación y una gran desigualdad, porque coordinación hay un órgano que es el
en el Ministerio de Sanidad, que es el Consejo Interterritorial, pero luego cada comunidad autónoma hace lo que considera y también en función de las competencias adquiridas en el momento de los primeros acuerdos después con cada convenio, con cada comunidad, y en este sentido los catalanes fueron muy favorecidos y otras regiones como la nuestra no lo fue tanto, por lo tanto la desigualdad ya viene de lejos. Ese es otro tema. Quiero agradecer de nuevo en primer lugar la presencia del señor director del Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Quiero también agradecer la cesión, aunque no lo hemos hecho yo como universitario, tendría que haberle hecho la diligencia de exención de precios públicos, o sea que le agradecemos también su generosidad. Quiero también pedir disculpas por aquellas personalidades que he visto y que no he nombrado en su momento, y quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, y creo que hemos iniciado el curso académico de una manera enormemente brillante. Así que sin más, damos por finalizada nuestro primer acto del curso académico 2017-2018 del Club de Constitución. Muchísimas gracias a todos.